A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Salamun alaikum wa rahmatullah. Queridísimos hermanos y queridísimas hermanas, bienvenidos en esta nueva clase, hablando sobre el libro prohibido de los wahabitas. Bueno, en realidad los wahabitas tienen una lista larga de los libros prohibidos, los que nos hace recordar la historia medieval de los católicos, que ellos también tenían una lista larga de los libros prohibidos. Y eso es ¿por qué? Porque cuando usted vas a inventar una religión para proteger tus intereses, necesitas tapar la verdad, necesitas proteger tus intereses a través de censura. Así que siempre durante la historia, los que estaban a favor de los tiranos, a favor de los dictadores, siempre necesitaban ocultar la verdad. Y ellos, porque su existencia estaba basada en la ignorancia de la gente. Mientras tanto, la gente sigue ignorante, ellos pueden estar al mando, pueden continuar con su poder, pero en el momento que alguien viene a despertar a la gente, decir la verdad cuál es y decir los secretos, entonces ellos pierden su poder. Lo que ha pasado durante la historia de la iglesia y también ha pasado en la historia también de los wahabitas. Aquí tenemos el libro prohibido de los wahabitas. Ahí dice, entonces fui guiado. ¿Qué significa esto? Thumma ihtadait. Entonces fui guiado. Esto es de Muhammad al-Tijani al-Samawi al-Tunesi, que era un sabio sunita que en transcurso del tiempo él va a viajar a Meca y después de ahí llega a ciudad de Najaf, en Irak. Bueno, un sabio sunita, generalmente usted dice, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí empieza el problema cuando él, buscando la verdad, con un poco de fanatismo que tiene, pero cuando se encuentra a los Shia en Irak y empieza a hacer preguntas y sabe que los Shia de Irak hablan árabe, y él hablaba árabe también, era un sabio árabe. Entonces ahí empieza a muchas de las cosas que le han enseñado sobre los Shia, y va a ver que son puras mentiras. Incluso los Shia le están presentando sus argumentos basados en sus propios libros sunitas. Y él en un comienzo no lo puede creer. Entonces va a investigar. Dice, no puede ser, no puede ser. Ustedes son una secta despiadada, son los Shias. Tanto que algunos wahabitas dicen, quien mata a un Shia va al paraíso. Hace un par de días estuvimos con un ayatollah. El ayatollah nos contaba que un amigo de él, cuando estaba en Arabia Saudita para hacer Hajj, dice que un día una persona me va a ver dentro de la Masjid al-Haram y me dice, bueno, hablando, dice, vamos a mi casa, ahí vamos a sentar a hablar más sobre los Shia y Sunna y todo eso. La diferencia me enseña y todo ahí tranquilamente dentro de mi casa vamos a sentar a hablar. Entonces dice, vamos a citar y él viene con su coche, me lleva a su casa, una casa de lujo, de un wahabita, bueno, que todos viven del petróleo. Entonces dice, dentro de la casa él empieza a hacerme preguntas y ese sabio Shia dice que yo traje los propios libros de ellos y lo empecé a mostrar. Esa pregunta que me lo dices, aquí está en Sahih Bukhari, esto está en Sahih Muslim, esto en Sunan Abi Dawud, y así uno por uno le estaba mostrando. Y dice que llega a un punto que el tipo wahabita dice, la verdad, qad tashayya'tu, me convertí al Islam Shia, Y dice, en este momento escucho gritos de su esposa que está detrás de la cortina y todo ese momento estaba escuchándonos. Y ella grita. Entonces el hombre dice, cálmese, no va a pasar lo que te he prometido. Y entonces dice, yo muy sorprendido, dice, no va a pasar lo que te he prometido. ¿Y cuál es lo que has prometido a tu esposa? Entonces el wahabita, ex wahabita ahora, me muestra un cuchillo grande
un puñal grande, dice, mira, es que yo con mi esposa habíamos prometido para ir al paraíso matar Shia. Y entonces hemos dicho, bueno, si queremos matar Shia, mejor que sea de los religiosos desviados Shia. Así que mejor, vale más. Así que yo en la mezquita buscaba un Shia para traerlo a casa para matarlo. Y cuando te encontré, yo dije, bueno, es uno de los habladores Shia y vale más. Y te traje, yo que te cité para traerte a la casa para matarte. Pero en cuando ya fui a buscarte y vi que tú estás solito y no traes a alguien, yo dije, bueno, esa autoestima, ¿de dónde viene? Si es una persona pervertida, corrupta, desviada, entonces ¿cómo tiene tanta autoestima, tanta autoconfianza? ¿De dónde viene? Yo quise saber de dónde viene tanta autoconfianza. Entonces dije, le voy a dar un tiempo, le voy a dar un par de minutos antes de matarlo. Así que le dejé hablar. Pero en cada vez que tú empezaste a hablar y hablar de nuestras propias fuentes y dándome referencia, me quedé sorprendido por tanta verdad que me habías mostrado de lo que nunca yo había escuchado. Entonces ya me quedé convencido. La verdad que yo antes de esa charla, esa reunión, estuvimos juntos. Yo consideraba a los Shia los peores enemigos de Dios y ahora veo que tienen toda la razón. Porque todo lo que me has mostrado era en nuestras fuentes fiables, correctos. Así que no hay motivo ni para matarte, ni para yo continuar en el wahabismo. Pero usted sabe que yo el resto de mi vida lo voy a llevar bajo, podemos decir, un secreto, ¿no? No lo voy a evidenciar porque voy a perder el trabajo, voy a ser perseguido, incluso puede ser que me maten. Eso es una de las miles de historias como esto de este señor. Después, señor Tijani, es muy famoso a Tijani, cuando escribe ese libro, que es un libro súper atractivo, que él habla cómo Dios le ha traído de Sunna hacia Shia. Vamos a ver algunas frases de ese libro para que usted entienda. Dice, en mi caso, el viaje fue repentino y no me preparé para él. Recuerdo a mi padre cuando vio el boleto del avión y supo de seguro que yo iba a realizar la peregrinación al Hajj, llorando, besándome y diciéndome, felicitación, hijo mío, Allah ha determinado que tú debes realizar al Hajj, la peregrinación, antes que yo a esta edad, porque tú eres el hijo de nuestro maestro Ahmad At-Tijani. Reza por mí en la casa de Allah para que Él me perdone y concede la peregrinación de su casa. Bueno, entonces sentí Allah mismo me convocó, cuidó de mí y me condujo hacia el lugar al que todos anhelan visitar, aunque algunos no pueden hacerlo. Entonces ya empieza su viaje al Hajj. Y después del Hajj ya va a llegar un poco más lejos hasta que llega a Najaf, en la ciudad de Najaf en Irak. Entonces ahí empieza a hablar de diferentes encuentros que ha tenido y de sus encuentros. Empieza, por ejemplo, en Egipto, lo que le pasó en Egipto, visitando a algunos centros. La primera visita a Irak, de Damasco, viene a Bagdad, el capital y entonces ya llega a algunos centros de los sufíes, te lo va a contar. Es podemos decir, una autobiografía muy linda. Y empieza, es un análisis, la verdad, político, podemos decir crítico, de todo lo que había escuchado y lo que había visto. La duda y el cuestionamiento. Entonces empiezan sus dudas y primero empieza con la duda. Eso es muy interesante. Y hasta que llega a Najaf, dice la visita a Najaf. Una noche mi amigo me dijo que el próximo día iríamos, si Allah así lo quería, a Najaf. Le pregunté, ¿qué es Najaf? Dijo, es una ciudad de conocimiento. Además, en ella se encuentra la tumba de Ali ibn Abi Talib.
Yo me sorprendí, puesto que cómo es que es conocida la tumba del Imam Ali, que no lo sabía. Pues todos nuestros sheikh dicen que no se sabe dónde se encuentra la tumba de nuestro maestro Ali, porque era de una tariqa sufía. Tomamos un omnibus hacia Kufa y allí nos detuvimos para visitar la mezquita de Kufa y ahí va a llegar hasta Najaf. Luego ya empieza su encuentro un encuentro con los ulama, con los sabios shia. Mi amigo me llevó a una mezquita junto al santuario donde los pisos estaban cubiertos de alfombras y alrededor de sus mihrab, lugar de rezo, había algunas aleyas coránicas grabadas de hermosa caligrafía. Vi que algunos jóvenes con turbante estaban sentados cerca del lugar de rezo y estudiando, y cada uno de ellos tenía un libro en su mano. Quedé impresionado por esa agradable escena, ya que nunca antes había visto religiosos de esa edad, eran jovencitos. Pues rondaba entre los 13 y 16 años, lo que los hacía más elegantes eran sus vestimentas. Mi amigo les preguntó por el Sayyid y le dijeron que estaba rezando con la gente la oración comunitaria, colectiva. No comprendí quién era ese Sayyid, pensé que debía ser uno de los sabios, solo después que yo entendí que era Sayyid al-Huy, el Ayatollah Grand Huy, uno de los líderes de la escuela religiosa de la comunidad shia. Es digno de mencionar aquí que el título Sayyid es la shia es dado a aquellos que son los descendientes de la familia del profeta. Te va a dar mucha información útil sobre el Islam, sobre los shia. Y bueno, empieza a hablar y empieza las, podemos decir, críticas. El Sayyid permaneció en silencio por un momento, cabizbajo, y llegó y me miró y dijo: nosotros creemos que no hay divinidad sino Allah, que Muhammad es el mensajero de Allah, que Ali fue solamente un siervo de Allah. Él se dirigió a su audiencia y dijo, señalándome: observen cómo esta gente inocente ha sido engañada por los falsos rumores, y esto no es sorprendente, pues yo he escuchado cosas peores de otras personas. Por lo tanto, digamos, no hay poder, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. No hay poder y fuerza salvo en Allah, el Altísimo y Majestuoso. Luego se volvió hacia mí y dijo: ¿has leído el Corán? Respondí: podía recitar la mitad de él de memoria antes de cumplir los 10 años. Dijo: ¿sabes que todos los grupos islámicos y sus diferentes escuelas concuerdan en el Sagrado Corán y que el Corán que nosotros tenemos es el mismo de que ustedes? No lo sabía. Dije: sí, yo sé esto. Dijo: entonces, ¿acaso no has leído las palabras de Allah? Alabado y glorificado sea subhanahu wa ta'ala. Muhammad no es sino un enviado antes del cual han pasado otros enviados. El Sagrado Corán, capítulo 3, aleya 144. Y después empiezan a hablar y todo eso, y poco a poco empieza a responder algunas dudas, y hasta que ya llegué a conocer más y más. Y cuando va a encontrar a Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, que es uno de los sabios magistrales, la verdad, un sabio perfecto, también va a tener un encuentro, a hacer sus... Pero la verdad tenía mucha suerte. Pudo visitar grandes hombres, dudas y confusiones, empieza a explicar las dudas que tenía, el comienzo de estudio detallado. Mira, queridos hermanos, eso es la clave. El tipo empieza a estudiar de las propias fuentes sunitas con todos los detalles. Todo lo que le habían prohibido, él empieza a leer, sus propias fuentes. Entonces, de ahí empieza a leer cada vez que va a leer. Entonces, esto le lleva a pensar, y al final ya va a creer en lo que él va a encontrar. No es que le van a inculcar algo, no. Va a entender que la gran parte de eso era mentira, de lo que los wahabitas le habían metido en la cabeza. Imagínense. Entonces, eso sobre los compañeros del profeta del Islam, la opinión de los compañeros entre sí,
todo lo que ellos dicen los compañeros son santos. Y todo eso de Sahih Muslim, Sahih Bukhari, todo eso son de las fuentes correctas de la escuela sunita. Yo creo que ese libro es muy, muy bueno para que tú entiendas que primero, los compañeros del profeta del Islam no son santos, entre ellos hubo hipócritas, incluso dentro de los libros correctos de la escuela sunita. Entonces, eso es la primera pieza, que tú puedas entender que los compañeros son criticables. Entonces, en el segundo lugar, que vas a entender, las personas infalibles son el mensajero de Dios y Ahlul Bayt alayhimus salam. Y eso también está en las fuentes sunitas. Hasta que al final, él va a convertirse Shia y empieza a escribir una serie larga de libros. Por ejemplo, este libro es el primero, el Thumma Ihtadayt, entonces fui guiado, y el otro libro se llama Al-Shia hum Ahlus Sunnah. Dice, los Shia son verdaderos sunitas, porque ellos son quienes realmente siguen la sunna del profeta del Islam. Porque los hermanos sunitas en realidad están siguiendo la sunna de los compañeros como Abu Bakr y Umar. Son más seguidores de Umar y Abu Bakr, no de la sunna verdadera del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam. Esto es un ejemplo de muchos de los sabios sunitas que durante la historia, leyendo su propio, mira, escucha esto, sus propios libros, se convirtió a Shia. Vamos a ver. Yo no digo que vamos a enseñar el Islam Shia de las fuentes chiitas. No, no. Yo digo desde el punto de vista sunita, pero leyendo todo, dejando el fanatismo y leyendo sus propias fuentes, va a ser Shia. Querido hermano, la verdad es tan transparente, solo que una persona necesita ir a leerlo y aprender. Eso es lo único que exigimos. Decimos, por favor, abre tu ojo, deja el fanatismo, deja la ignorancia y busca la verdad. Otro sabio que yo conocí personalmente se llama Isam al-Imad. Eso también era un sabio sunita, wahabita de Yemen. Él incluso era alumno de Bin Baz. Alumno de Bin Baz, imagínense. Él dice que un día que estaba en la biblioteca, llegué a una sección que decía Kutub al-Mamnu'a, los libros prohibidos. Entonces yo dije, yo soy el wahabita número 1, como que para mí nada es prohibido. Entré, yo pensaba que es de los libros de los Shia, de las sectas, de no sé quién. Pero cuando entré vi que son puros libros de los grandes sabios sunitas. Ibn Qayyim al-Jawzi, no sé, fulano, esto. Pero los títulos, ¿cuáles eran? Las virtudes de Fátima az-Zahra, las virtudes del Imam Ali alayhi salam. Lo que es de la virtud de Ahlul Bayt se considera como libros venenosos. Así como. Entonces yo dije, no, estos son libros falsos. Yo debería responder a estos libros. Entonces dijo, yo con la intención de refutar y rechazar las obras de los propios sabios sunitas que hablan bien de los Shia y de Ahlul Bayt, hemos empezado para atacar. Él dice, yo entré en esa sección para defender el wahabismo y atacar a los Shia. Entonces empecé a estudiar, y cada vez que estudié más, me alejé más del wahabismo, porque vi, mira, esa narración es correcta, y el otro, correcto, el otro. Y bueno, ¿por qué no nos contaron? ¿Por qué no nos contaron esto? Y entonces dice, ya hasta que llego a un punto que ya no puedo continuarme ser sunita. Y yo le dije, ¿cuál era ese punto? Él escribió un libro. Dice, vamos a ver. Para mí, la personalidad del señor Umar ibn Khattab era una personalidad sagrada, sin duda. Quiere decir, después del profeta del Islam, Umar y Abu Bakr, sin duda, son las mejores personas sobre la faz de la tierra, así. Entonces, él dice, pero yo encontré esa narración que se llama Radiyatu Yawm al-Khamis, la calamidad del día jueves, cuando el profeta del Islam ordena, cuando está en el lecho de la muerte, ordena traerle un papel y tinta a que él escriba su testamento. Entonces Omar replica al mensajero de Dios diciendo que ese hombre le ha dominado el dolor de la enfermedad y ahora está delirando. Para nosotros es suficiente el libro sagrado. Manda a callar al profeta del Islam. Imagínense.
Entonces dice, ahí hubo peleas entre los compañeros del mensajero de Dios. Algunos dijeron, dejen que pobrecito escriba su testamento, refiriendo al mensajero de Dios, dejen que el mensajero de Dios escriba su testamento. Y Omar dice, él está delirando. Al mensajero de Dios en el lecho de la muerte, Omar no le deja que escriba su testamento. Y bueno, no con ello. Dice, el mensajero de Dios dice una palabra. Y eso es la última palabra que el mensajero de Dios habla a Omar. Mira, si quieres saber si alguien es una buena persona o mala persona, vea la última palabra de un profeta hacia esta persona. Dice, Qumu anni. Qumu anni es una palabra muy fuerte en idioma árabe. Es como que salga de mi vista, que te odio, que no quiero verte. Qumu anni. Salga de mi vista, no quiero verte para nunca jamás. Quiere decir, la última palabra del mensajero de Dios hacia esta persona es que vete, no quiero verte más. Lo rechaza totalmente. Entonces dijo, esto me hizo pensar, Dios mío, ¿cómo puede ser una persona tan cruel tratando al mensajero de Dios y el mensajero de Dios le rechaza a esa persona? ¿Cómo podemos tomar a esa persona como una fuente del camino de Dios y todo eso? Entonces empieza su estudio y todo, y ya otras fuentes, ya. Y miles de preguntas que hemos dicho siempre a ustedes, como por ejemplo, que cuando si el Imam Ali alayhi salam es la ciudad, el mensajero de Dios, ciudad de la sabiduría, Imam Ali es el portal, entonces los libros correctos de la Sunna deben narrar mucha narración del Imam Ali alayhi salam, pero cuando vas a leer los libros Sahih Muslim, Sahih Bukhari, vas a ver que de miles de narraciones en Bukhari, de más de 7,000 narraciones, solo 19 narraciones de Imam Ali. ¿Y cómo puede ser esto? Es que censuraron al Imam Ali. ¿Y eso por qué? Y entre muchas otras preguntas que le hace pensar a una persona. O lo que el mensajero de Dios dijo, si quieren no ser desviados, deben agarrar a dos joyas, que uno es el Sagrado Corán y otro es Ahlul Bayt. Y deben amar a Ahlul Bayt. Entonces, usted va a ver que ellos ni hablan de Ahlul Bayt, ni escuchan de Ahlul Bayt, ni narran de Ahlul Bayt, ni nada. ¿Por qué censuraron a Ahlul Bayt? Entonces, cuando lo va a estudiar, llega hasta el punto que los omeyas eran quienes censuraron a Ahlul Bayt. Entonces va a entender que hoy en día lo que se llama el wahabismo es la continuidad de los omeyas, quienes odiaban incluso al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces una persona debe elegir odiar al mensajero de Dios, seguir al camino de los omeyas, de Yazid y Muawiyah, detestando a Ahlul Bayt alayhi salam y seguir como wahabita, o ir al camino del mensajero de Dios, la sunna del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wasallam, y aceptar el camino de Ahlul Bayt alayhi salam. Bueno, entonces ese doctor Tijani, después de escribir estos libros, va a ser objeto de muchos ataques, amenazas, y su vida corre riesgo. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene argumento, lo único que va a tener es la violencia. La violencia amenaza. Entonces, gracias a Dios, hasta hoy este señor está vivo, alhamdulillah, y escribió mucho más libros. Como esto, ya dije que hay mucho más sabios. Lo interesante es que siempre los que se conviertan a la escuela Shia son los grandes sabios sunitas. Que si no es una persona cualquiera, ignorante, que no sepa nada, no. Son personas con mucho estudio. Eso quiere decir la veracidad del camino de Ahlul Bayt alayhi salam. Y uno de los desafíos más interesantes de los Shia dicen, nosotros, en base de los libros sunitas, le vamos a enseñar el camino de Ahlul Bayt. Ningún libro Shia, solo camino de Ahlul Bayt alayhi salam. Así. Entonces, queridos hermanos, y también en ese desafío decimos adelante, que si pueden dentro de las fuentes shias nos muestran que el camino de los califas es un camino correcto, adelante. Nosotros estamos. Y otra cosa interesante, en las bibliotecas de los shia siempre vas a encontrar los libros correctos de los sunitas. Muchos. Porque no hace falta censurar. Usted va a una biblioteca shia, está Sahih Muslim, Sahih Bukhari, todos ahí está presente. No tenemos duda, no tenemos problema, no tenemos censura. Adelante, escuchen todo.
Pero en las bibliotecas de los sunitas usted va a ver ahí mucha restricción. Es como la Iglesia Católica, te van a prohibir esto. Incluso hasta hoy en día en Arabia Saudita, muchos como este libro se considera como un crimen. Llevar ese libro se considera crimen, que es puras narraciones que son de las fuentes sunitas. Pero es que te enseña mucha cosa, por eso es prohibido. Si te van a encontrar con ese libro en la mano, imagínense, vas a tener mucha consecuencia. Y esto quiere decir que ellos están ocultando la verdad. Y para terminar, yo les voy a contar una historia que es súper, súper hermosa. Nosotros, alhamdulillah, en la escuela Shia tenemos una cosa que la verdad es una bomba. Así debo decir, es la bomba. O vamos a decir, es como tan hermoso y tan atractivo que nadie puede resistir. Cuando lo pones, ya, sin duda, se va a acabar con todo. ¿Cuál es esto? Es el amor del Imam Hussein alayhi salam, el amor de Ahlul Bayt. Llorar para Imam Hussein alayhi salam. Yo recuerdo una vez cuando estuvimos en Colombia, en Bogotá, invitamos a un tal muchacho que se llamaba Francisco. Era uno de los amigos de uno de los shejes wahabitas de la región. Entonces, el muchacho llega al centro y, bueno, dice, Sheikh, ustedes son los Shia desviados. Yo dije, no hay problema. Estamos en el mes de Ramadán y tú estás muy bienvenido aquí. Tenemos curso de estudiar, libro y todo eso. Y él viene y va a ver que estamos leyendo el libro de Shahid Motahari, el gran Martín Motahari. No lo va a leer. Dice, no me interesan libros shias. Viene al curso, pero no participa. Yo dije, no lo vamos a presionar, déjenle libre. El muchacho solo por iftar viene y el resto lo va a salir paseando. Entonces no va a poner, ya es como un wahabita, tanto le han enseñado para ser wahabita, con las manos así, no pone piedra y dice que todos los shias son mushrik y todo eso. Que decir, sigue las instrucciones de una forma correcta, muy buena. Entonces le dije a los muchachos, déjenlo en paz. Hasta que llegamos a leer un libro que se llama el Imam Hussein, La luz que no se apagó, que es una parte de un libro que se llama Al-Irshad fi Ma'rifat Hujajillah ala al-Ibad. Es un libro de Sheikh Mufid que habla de Ahlul Bayt y eso es un fragmento del libro que habla de Imam Hussein alayhi salam y la tragedia de Karbala y el martirio de Imam Hussein alayhi salam. Cuando ya hemos llegado a la lectura de ese libro y cada muchacho cuando leía el libro debería venir a presentar lo que había leído. Muy bien. Entonces todos los muchachos ya tienen el libro en la mano y leen y en sus habitaciones duermen hasta que el muchacho por la noche llega, el wahabita, llega al centro y va a ver que todo el mundo tiene ojos hinchados llorando y dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo están llorando como mujeres? Ellos no le van a responder y algunos empiezan a leer el libro porque el día siguiente deben presentarlo. Y cuando llegan a la escena del martirio de Imam Hussein alayhi salam en el día Ashura, no pueden aguantar mientras están leyendo el libro, lloran. Y el muchacho wahabita se queda sorprendido. ¡Qué locura! ¿De qué libro? Déme leer ese libro. Dicen, no, tú eres wahabita, no te sirve. No te sirve. Hasta que uno de los muchachos duerme y el tipo, el wahabita, viene a robar el libro. A ver, ¿qué dice ese libro? Él empieza a leer el libro y no puede resistir. Cuando llega al relato del martirio de Imam Hussein, él también empieza a llorar. Y llora con el libro. Al día siguiente, ese muchacho que siempre cuando nos hacíamos Sinezaní, él venía a burlar de nosotros. A partir de eso veíamos que ya él venía y nos acompañaba y haciendo Sinezaní con Mahmoud Karim, imagínense, en el centro islámico. Después, cuando termina el mes de Ramadán, dice, Sheikh, sea testigo que yo no me convertí shia. Yo dije, sí, por supuesto. Tú siempre has sido un buen, fiel wahabita correcto. Entonces, después de una semana, cuando vuelve a su ciudad, me escribe una carta a correo electrónico y dice, Sheikh, la verdad que el Sheikh sunita wahabita de aquí es un loco. Yo le dije, ¿por qué? Dije, sí, yo fui a hablar con él y yo le dije, mira, yo un mes estaba infiltrado entre los shias, los desviados shia. Y yo he descubierto el truco y la trampa de ellos, cómo están atrayendo a nuestros jóvenes hacia su camino desviado. Y él dice, ay, qué bueno, dime, ¿cómo ellos lo hacen? Dice, mira,
solo nosotros vamos a hacer una cosa que islámicamente es correcto y nunca nuestros hijos no van a ser shia. Y ese wahabita dice, bueno, dime, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hagamos para que nuestros hijos no se conviertan shia? Entonces dice, mira, ellos cantan para llorar al Hussein, para llorar al Imam Hussein. Así que usted le dice al Sheikh Wahabita, tú también, si recitas cantando para Imam Hussein alayhi salam, para que la gente llore para Imam Hussein, eso primero es muy atractivo. En segundo lugar, hace que nuestros jóvenes no vayan a ser caídos en la mano de los shias. Nosotros vamos a tener nuestro Ashura aquí en la mezquita Osman y todo eso. Entonces dice, no sé qué pasó, que ese Sheikh Wahabita se molestó y se enojó, me echaron de la mezquita. Entonces me escribe ese Sheikh, yo voy a poner mi mezquita, mi centro sunnita, pero que vamos a llorar al Imam Hussein alayhi salam. Pero en realidad me di cuenta que ellos no quieren que la gente conozca la verdad. Queridos hermanos, eso es cierto. Como eso hay muchas otras historias. Otro hermano que dice que yo convertí al Islam en una mezquita de ellos, de los wahabitas. Entonces, él es de los años 2006, 2007, algo así. Dice que ya me dieron una boleta para viajar a Damasco para entrar en un curso wahabita, pero wahabita, muy buen wahabita. Entonces el muchacho se va a ese curso de Damasco y todos los cursos de wahabitas son esto. ¿Por qué los shias son malvados? ¿Por qué los shias son incrédulos? ¿Por qué los shias van al infierno? ¿Por qué hay que matar, acabar con los shias y todo eso? Le van a enseñar todas esas cosas y él va a entender. Cuando le preguntan qué es el Islam es por qué los shias son incrédulos. Todo eso, muy bien, alhamdulillah, yo le aprendí bien. Que todos los shias no rezan a Dios, rezan a Imam Ali. No sé, los shias son mushrik y todo son los peores. Insultan a los compañeros del mensajero de Dios y todo lo malo. Bueno, entonces el muchacho dice, yo terminando el curso en Damasco un par de meses, bueno, los amigos dijeron, vamos a Beirut, el capital del Líbano. Muy bien, vamos a Líbano. Fuimos ahí, de repente hemos encontrado, ¡ay! Eso es el bicho raro shia, aquí están. Y entonces yo empecé a hablar con algunos de ellos y en inglés porque le habían despertado mucha curiosidad. ¿Quiénes son estos bichos raros? Estos shias, estos desviados, estos mushrik, estos malvados, ¿cómo son? Entonces este muchacho tenía mucha curiosidad. Usted sabe que los latinos son así. Cuando usted dice prohibido, todos rápidamente precipitan en ello. En serio. Si usted diga a un latino que eso es prohibido, mañana va a saber que estás dentro. A ver, por la curiosidad, ¿no? Entonces dice, yo, por la curiosidad, a ver cómo son estos malvados shia, me entré entre ellos a ver, investigando, y todo, ya vi que eran personas normales. Yo empecé a preguntar a ellos, ¿es cierto que ustedes adoran a Imam Ali? Dijeron, no, Ali es un siervo de Dios. ¿Es que ustedes consideran que Ali es mejor que el profeta Muhammad? No. Ali es un discípulo del profeta Muhammad y todo su honor es servir al profeta Muhammad. ¿Cómo que puede ser mejor que el profeta Muhammad? Mentira. Entonces ya yo le dije, pero ¿cómo ustedes se caracterizan? ¿Y cuál es la diferencia de ustedes y entre los sunitas? Y dijeron, nosotros lloramos para Imam Hussein. ¿Y eso qué es? Te vamos a contar después. Y pasan los tiempos y ellos dijeron, si quieres vamos a visitar al sur del Líbano, donde nosotros tenemos una región, todos son shia. Muy bien, en el Beqa, no sé qué. Entonces dice que me llevan con su coche en el sur. De repente voy a encontrar todas las paredes, todos los lugares tienen así telas de negro, como señal de luto, algo así. Y nos llevan en un Husainiyya, y dentro de Husainiyya todo es como vestido totalmente de negro. Y ahí todo el mundo vestido de negro. Y yo le dije, ¿qué pasa? Dijeron, espere, vas a ver. Y entonces ya el religioso habla en árabe y todo. Y después empieza a cantar, a hablar. Y de una forma y llora. Y él, porque es latino, no sabe árabe. Pero dice, una sensación tan rara que me tocó el corazón y yo empecé a llorar con ellos. No sabía por qué estoy llorando, pero cuando veía que todo el mundo llora de una forma tan tierna y dulce, pero hay una palabra que siempre lo pronuncian y con eso lloran, dicen Hussein y dicen Hussein. Y cuando dicen Hussein lloran más. Entonces esa palabra Hussein dice que me toca el corazón.
Y después de todo eso vamos a ese Sayyid, que es un Sayyid. Le preguntamos, bueno, ¿quién es Hussein? Él empieza a contarnos la historia del Hussein, nieto del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. El camino de la lucha, de la revolución, de la justicia, del martirio, de un hombre valiente que es el Imam Hussein alayhi salam. Entonces dice, yo me quedo como una semana y él, ese Sayyid, en su casa, cada día me dedica varias horas respondiéndome en inglés, porque ese Sayyid sabía inglés. Le respondió todas las preguntas. Así que él se convierte en Shia. Cuando vuelve, los wahabitas se quedan sorprendidos. ¿Qué te pasa, muchacho? Y eso es cierto. Es que el peligro de conocer la verdad, queridos hermanos, es un peligro muy vigente siempre. Para los que viven de ocultar la verdad, siempre ese peligro existe. Así que yo les recomiendo a todos los hermanos wahabitas, a los hermanos sunitas, que no lean ese libro, porque la versión PDF también lo pueden encontrar en internet, entonces fui guiado. Así que por favor no lean estos libros. ¿Por qué? Porque si usted salga de la ignorancia, conoces el camino, vas a ser Shia, y eso es bastante peligroso. Por eso usted va a ver en las mezquitas en América Latina a una persona que recién entra en el Islam, no le van a enseñar que existe la escuela Shia. Dice, todos somos wahabitas, todos somos sunitas, seguimos a la Reina Arabia Saudita como el líder, como le adoramos como el rey de los camellos del desierto. Hay lo que es lambón de zapatos de los gringos, el gran sionista, el rey de Arabia Saudita, lo admiramos y lamemos su zapato. Amén, aleluya. Eso es la mezquita wahabita. Entonces entra y dicen, la política prohibida, todo es prohibido. Una vez yo estaba en una mezquita en la región y muchos muchachos me acercaron preguntando por Imam Khomeini, la revolución islámica, todo. Y de repente uno, así como barba y todo eso, se veía bien wahabita. Me agarra la mano, la verdad, de una forma violenta y me saca de la mezquita y dice, Antum Shia, tasruqun, ustedes son ladrones, se nos están robando a esos jóvenes. Yo le dije, pero bueno, no le hice nada. Me hicieron preguntas, yo respondí nomás. No, Antum tasruqun, hadeh el muslimin el ahdas, ustedes están robando a esos nuevos conversos. تذهبون بهم إلى مدينة القم تصبحونهم طلبة y los llevan a ciudad de Qom y lo hacen como talaba, como religioso. Son peligrosos ustedes, no vengan más a nuestra mezquita. Así me lo dijo. Y es muy interesante en una de las mezquitas en la zona, que no lo voy a mencionar, cuando van a ver que un grupo de no sé, como unos 20, 30 muchachos se convierten a Shia. Entonces van a tener una reunión de directivos. ¿Quiénes participan en esa reunión? Mira, directivo de la mezquita, el embajador de Arabia Saudita, el embajador de Estados Unidos. Con razón, el embajador de Estados Unidos viene a proteger su versión del Islam wahabita, porque el Islam ese Islam es suyo, el Islam que puede servir a los dictadores del mundo. El embajador de Arabia Saudita y el directivo de la mezquita. Y la cuestión es, ¿por qué nuestros jóvenes están llegándose a al centro de los Shia y qué vamos a hacer? Que ellos no se conviertan más Shia. Bueno, así que terminamos en esa parte, queridos hermanos sunitas. Si quieres continuar en el sunismo, te ruego, no acercarte a los libros que han escrito los Shias, porque ahí usted va a encontrar todo puro de Bukhari y Muslim, y de otros libros correctos que te van a decir toda la verdad. Cuando una vez conoces la verdad, resistir en contra de la verdad te va a costar. ¿Me entiendes? Te cuesta. Así que si quieres continuar en ese camino del wahabismo que te han inculcado en la cabeza, así que quédese así en la ignorancia y goce del ser wahabita con barba larga y en algún día te llevan a Siria o en alguna otra frontera para que te vayas a inmolarte. Bueno, eso es lo que lo hacen. Bueno, que Dios le bendiga y que Dios nos libere de los malditos wahabitas que la verdad son peligrosísimos y en contra de la humanidad, no solamente en contra de los musulmanes. Es que Arabia Saudita, el wahabismo es como un cáncer que los ingleses lo pusieron gracias a Lawrence de Arabia, lo metieron en la zona y la misión de ellos es siempre dividir entre los musulmanes
poner guerra entre sunita y chiita y siempre decir, eres una o eres shia. Cuando alguien te hace esa pregunta, vea que es un loco. A mí me preguntan, ¿quién eres? Soy musulmán. ¿Qué busca? Bueno, el Islam. Busco la verdad, sí. Si usted puede mostrarme la verdad, yo no resisto. En cualquier libro que me presentas, que me enseña la verdad, estoy aquí dispuesto a leerlo y todo. Pero ellos, todas las fuentes que tienen, es de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, ¿quién es? Un loco que tenía tanto problema psicológico que los sabios sunitas lo detuvieron y lo metieron en la cárcel y la gran parte de su vida está en la cárcel porque lo consideraban como un loco peligroso terrorista. Imagínense. Entonces, la gran parte de sus obras de Sheikh al-Islam, pero la verdad, eso no es Sheikh al-Islam, es Sheikh del Diablo. Ese Sheikh del Diablo que odiaba de todas sus entrañas al Ahlul Bayt, lo odiaba. Entonces, esa persona, usted lo va a ver, que lo consideran como la persona más destacada. Una personalidad de las cruzadas es, ojo, eso está en el tiempo de las cruzadas. Y una persona que sí o sí es un enemigo jurado del Islam. Así que lo consideran como el podemos decir, fundador de la escuela wahabita y después Muhammad Abdul Wahab, un mercenario de los británicos. Y de ahí viene esa historia tan amarga del wahabismo y de Arabia Saudita, quienes matan a los peregrinos en los años 70. En los 70 usted va a ver que ellos con ametralladora empiezan a matar a los peregrinos y después de nuevo en estos 2014, 15 que era, también de nuevo van a hacer que maten a miles de peregrinos. Y siempre eso es por el odio que ellos tienen hacia el Islam, hacia Ahlul Bayt alayhim salam. Inshallah que Dios libera el mundo islámico del cáncer de los wahabitas, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.